Muchas gracias, José David, por la presentación, muy interesante. Me gustaría destacar sobre todo de lo que hablaste en este continuum, el rol de la interdisciplina, ¿no? De lo que pueden aportar ambas partes, los investigadores y los profesores en este trabajo conjunto, más o menos simétrico. Y como al principio mencionaste que recogiste trabajos de distintos niveles de formación, primaria, secundaria, terciaria, quería preguntarte si es que observaste algún vínculo entre el nivel de los docentes, por ejemplo, de colegio versus universidad, y la mayor o menor simetría en la relación, también aperturas, resistencias y cómo se daba ese vínculo. Y por otro lado, quería preguntarte en este continuum, en el extremo derecho, en que el trabajo era hecho predominantemente por los profesores con más apropiación, más agencia, ¿cuál sería el rol que juega el lingüista, el investigador, el especialista en lingüística sistémico-funcional ahí? Eso. Gracias. Bueno, ok. Creo que has sugerido preguntas interesantes para abordar en mis próximos estudios. Comienzo por la última y tomo como ejemplo el trabajo que venimos haciendo en mi universidad. Es más como el de acompañante crítico, es decir, acompaño el proceso, voy como a puntos muy precisos que requieren atención urgente, el de ser como el repositorio, ¿cierto?, de información y literatura que podemos traer para alimentar las discusiones. Pero intentamos dar muchísimo más protagonismo a los maestros, por ejemplo, bueno, hablemos hoy de qué quieren hablar, siendo mucho más simétricos en la distribución de turnos de habla, ¿cierto? Y cediendo el control de diversas actividades como el resumen de las reuniones, por ejemplo, es hecho por los maestros. Pero creo que allí el rol de acompañante crítico describiría eso muy bien. Más que no es un rol direccional en sentido estricto, sino un rol como muy pendiente de que todo esté funcionando bien, pero también consciente, ¿no?, de que bueno, no va a funcionar bien siempre, no vas a poder intervenir en todo, etcétera. No he hecho el análisis que sugieres de la diferenciación entre los niveles y la mayor o menor agencia o apropiación. Creo que es una pregunta muy interesante que no había concebido. Gracias. Pero creo que hay variación. Los dos trabajos son con escuela, ¿no? Es decir, el de Moreno Prenz y el de Blecua son profesores en un instituto o profesores en una escuela. No he visto trabajos así más emergentes, más exploratorios, más co-construidos dentro de las muestras que tengo en la universidad. No sé en este momento si eso puede ser un patrón, pero valdría la pena explorarlo con muchísimo más detalle. Y la primera pregunta, ¿cuál fue? Perdón. Esa, ok. Bueno, muchas gracias. Mais alguém? Aqui. Muchas gracias, José David, por la presentación. Bueno, es muy interesante lo que planteas y la pregunta que tengo, me surge una reflexión respecto de la formación inicial de los profesores, ¿sí? Porque por lo que entiendo, lo que tú comentaste respecto del trabajo que estás haciendo es un trabajo con tus colegas en el marco de tu institución. Pero quería preguntarte si has pensado o estás planeando una proyección hacia la formación inicial de los profesores, porque me parece que voy a hablar del contexto chileno, que es el que conozco mejor, que la formación de los profesores que van a la escuela tiende a ser muy poco orientada a crear al profesor como un intelectual que es capaz de reflexionar sobre su práctica e investigar sobre su práctica, y tiene más bien una orientación de practicante de la enseñanza. Entonces me pregunto si a partir de toda esta reflexión, este trabajo que estás levantando y en tu rol también de formación de formador de profesores, estás proyectando o estás ya trabajando en como
instalar o orientar esta formación inicial a una mirada que efectivamente permita que los profesores puedan desde el inicio desarrollar una agencia respecto de su práctica mucho más desarrollada, más explícita, también más reflexiva, más colaborativa. Eso, gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta, porque me da el chance de compartirles otra experiencia que hemos venido adelantando. ¿Tiene tiempo? Okay. Otra experiencia que hemos venido adelantando precisamente al respecto de eso, sobre desarrollo de identidad del maestro y cambios en la praxis del maestro inicial en sus cursos de práctica docente, de los programas de formación, es decir, estos cursos en donde el profesor en formación va a la escuela y pone en práctica. A mí no me gusta decirlo de esa manera porque sugiere que aprendo unos conceptos y luego los pongo en práctica. Desde mi mirada no creo que eso sea así. Desde lo que estamos intentando hacer es precisamente revertir esa relación de aprendo y luego pongo en práctica, a darle el giro contrario. Voy a la práctica y aprendo cosas que necesito para resolver los problemas que tengo en mi práctica. Entonces, yo enseño ese curso de práctica y junto con otra colega hemos venido adoptando como un diseño mucho más emergente en cuanto a la formación de docentes, con un componente de narrativa autoetnográfica y crítica muy fuerte, en donde el maestro pues escribe su historia, quién es, de dónde viene, por qué está aquí. Luego nos sentamos a conversar y hablamos, exploramos con mucho más detalle, lo llevamos a la reflexión, a preguntarse cómo ha llegado, por qué, qué quiere, hacer explícito lo que espera del curso, etcétera. Y empezamos el proceso de trabajo en el aula, ¿no? Con mucha dialogicidad. Usualmente en mi programa el proceso era el siguiente: se asumía que el maestro, el profesor en formación sabía, entonces iba solo a aplicar lo que ya sabía y por tanto el rol mío como asesor era revisarle sus planes de clase y darle mi feedback allí. Y ese feedback generalmente se remitía a mejora esta actividad, busca generar más motivación, o cuando el asesor va a la escuela a observar, el feedback era algo así como mejora tu manejo de grupo, tienes que ganar más control, cuidado con el tono de la voz, intenta hablar no mirando hacia el tablero, ese tipo de cosas que son más como de ejecución de la clase, ¿verdad? Entonces nosotros intentamos quitarnos de eso un poquito y comenzamos a discutir la planeación mucho más usando el concepto de contextualización, que es esencial, ¿cierto?, para nuestra sistémica, pero que también en la enseñanza de los idiomas es fundamental y que se refiere al hecho de generar las condiciones en el aula para que los estudiantes de la escuela le vean sentido a usar la lengua. En eso consiste, en resumen, contextualizar. Entonces, usando el concepto de la contextualización, con estos maestros iniciales empezamos a analizar, bueno, qué contexto quiero crear para que mis estudiantes aprendan. Lo que generalmente ocurre es que van a la escuela y los profesores titulares de la escuela les dan una lista de vocabulario y un tema gramatical. Y cuando llegan a nosotros hacemos el vuelco. Un ejemplo, uno de nuestros estudiantes le dieron el tema de los animales. Tienes que trabajar los animales y el presente simple. Vino con eso y bueno, vamos a contextualizar esto. ¿Qué tema puede salir de allí? Animales es muy general, démosle a eso un apellido. Resulta que en Montería hay todo un parque a la orilla de un río, un parque largo, varios kilómetros de parque. Hay muchos animales allí, de todo tipo. Monos o micos, ardillas, iguanas, perezosos, zarigüeyas, aves, mariposas, de todo. Entonces, bueno, vamos a hacer una unidad que se llame Los animales de la Avenida Primera y su vida. Y a partir de allí generamos una pregunta: ¿cómo viven los animales de la Avenida Primera? ¿Cuáles son y cómo viven? Y en el tercer paso empezamos a reflexionar, bueno, sobre este tema, ¿en cuáles eventos comunicativos, géneros, ¿verdad?, en cuáles eventos comunicativos voy a involucrar a mis estudiantes para que aprendan la lengua? Y allí entramos con toda la sistémica, ¿cierto? Entonces, un evento comunicativo como vamos a hacer avisos, estoy hablando de estudiantes de escuela, ¿cierto?
practicantes con estudiantes de escuela. Vamos a hacer avisos en inglés para colocar en el parque de la primera. Vamos a pedirle a la organización ambiental de la municipalidad que nos haga un tour y nos explique el ecosistema de la Avenida Primera, en inglés o en español, no importa. Y vamos a hacer yo no sé si aquí, ¿cómo se llama el álbum Panini del Mundial? Durante el Mundial, Panini saca un cuadernillo con imágenes de los futbolistas y álbum. Entonces, vamos a hacer un álbum de animales con la foto del animal y una descripción de su nombre, clasificación, sus características y algo de su vida. Es decir, textos. Allí hay 3 tipos de textos. El siguiente paso, analizamos. Bueno, listo, le vamos a pedir eso a los estudiantes. ¿Qué lenguaje necesitan? Lo que hacemos, ustedes conocen eso al detalle más que yo, analizar los requerimientos léxico-gramaticales, semántico-discursivos del texto, su género, sus etapas, etcétera. Buscar ejemplos, crear ejemplos también, porque hemos estado usando inteligencia artificial mucho para crear ejemplos de textos ajustados, ¿verdad?, a los estudiantes. Bueno, y a partir de allí, ahí sí vamos y diseñamos la enseñanza con los principios que estemos manejando, ¿verdad?, poniendo el significado de primero y demás. Entonces, de esa manera hemos intentado llevar todo esto de la sistémica, insertarlo en la práctica de nuestros estudiantes. En mi contexto particular, no todos son sistémicos, siguen a la sistémica funcional. Hay cierto rechazo. Entonces, usualmente no digo, vamos a meter la sistémica aquí, vamos a usar la sistémica aquí. No, sino que cuando se dan cuenta, ya es tarde, ¿verdad? Porque si no voy a tener mucha oposición. Entonces, cuando comienzan a ver que eso está dando resultados, ¿verdad?, empiezan a preguntar, ¿qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? Haznos un taller. Claro, y allí sí, esto es sistémica, ¿verdad? Este que hemos llamado evento comunicativo es un género y este es su texto, y es así, etcétera. Entonces, ha sido de esa manera. Muchas gracias por la pregunta y perdón que me extendí demasiado. Casi que otra conferencia de eso. Graças, agradecemos a participação de todos e todas. Muito interessante que casou muito com a fala da Cristiane também, né, em relação ao contexto de sala de aula, de prática. Achei bem interessante que as comunicações casaram bem e que vai render papo aí para os próximos dias e para os próximos encontros também. Bom, assim vamos encerrando amanhã desta quinta-feira. Voltamos nossa programação às 1h30 da tarde, só reforçando que o credenciamento está fazendo um plantão agora, na hora do almoço, até 1h da tarde, 1h15. Então, quem ainda não tiver feito o credenciamento, por favor, só se dirigir próximo ao auditório do IEL, onde está sendo feito esse credenciamento, para pegar o crachá, fazer tudo certinho, regularizar tudo certinho, tá bom? Voltamos, então, às 1h30 da tarde, com as sessões de comunicações e de painéis, e depois temos o coffee break aqui no hall, e em seguida, às 3h30, a palestra com o professor Dr. Wagner Silva, aqui também neste auditório. Bom almoço, até à tarde.